Telefónica para analizar el legado de Fernando de la Rúa y de aquel gobierno que implicó, bueno, la famosa crisis de 2001, el gobierno de la Alianza, entre diciembre de 1999 y 2001. Estamos con Federico Storani, que fue ministro de Interior desde diciembre, desde la asunción del gobierno hasta, si no recuerdo mal, marzo de 2001. Muy buenas tardes, Federico. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Exactamente. Federico, en una primera pregunta que a la hora de hacer balance, un balance histórico, un protagonista de esa gestión de gobierno, ¿cómo es el balance que hace del rol de la Rúa en aquel gobierno y de la Alianza particularmente? Bueno, yo creo que la Alianza fue un excelente intento e instrumento de construir una transversalidad que incluso incorporó una metodología que todavía no estaba vigente en la Argentina, que era las primarias abiertas, que en realidad no eran ley, pero que nosotros las practicamos. Recordemos que De la Rúa gana en una interna confrontando con Graciela Fernández Meijide, que era la candidata por el FREPASO. Y a partir de allí se constituyó posteriormente un gabinete que era integrado básicamente por estas dos fuerzas, que intentaba regenerar la esperanza y sobre todo una mayor transparencia de lo que había sido la experiencia del gobierno de Menem. Yo quiero evocar en estos días a la integralidad de la personalidad de la Rúa, porque De la Rúa fue un hombre muy dedicado desde el punto de vista académico, extraordinariamente destacado, muy joven, con todos los honores recibido como abogado, pero también en su dilatada carrera política. Él salta a la notoriedad cuando derrota a Sánchez Orondo en la capital federal y luego por ese impulso pasa a componer a integrar la fórmula junto con Balbín, que fue Balbín de la Rúa, para confrontar con el peronismo. Estamos hablando de 1973. Exactamente, donde se había producido un triunfo avasallante del peronismo en todo el país y De la Rúa le gana a Sánchez Orondo en la capital federal. Posteriormente es diputado, presidente del bloque, senador nacional. Recordemos algunas leyes que llevan su autoría, por ejemplo, de derechos de los pueblos originarios. Una que lleva su nombre, como es el combate a la violencia en las canchas de fútbol de los hinchas, que se llama Ley de la Rúa, justamente, en temas previsionales, y luego una muy buena gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires, el primero que es jefe de gobierno de la ciudad por el voto popular, y casi lo convierte en un candidato natural a la presidencia, como finalmente fue. Ahora, una de las imágenes que ha quedado para la opinión pública es una imagen de cierta debilidad y de cierta falta de astucia política por parte de la Rúa. Sin embargo, figuras que han estado muy cerca en aquellos años de gobierno señalan que en absoluto era así. ¿Cuál es su impresión, Federico, o su conclusión después de aquella experiencia? No tenía falta de astucia ni de sagacidad. Lo que no era una personalidad carismática. Si nosotros los comparamos con algunos líderes carismáticos de nuestro partido, sin duda que no era así, no era como Balbín, que tenía una oratoria muy encendida, como todos recordamos, ni como Raúl Alfonsín, era otro tipo de liderazgo. Pero ¿En qué se basaba el liderazgo de Fernando de la Rúa? Era mucho más parco en su comunicación, era más de orfebrería, diría yo, de trabajo artesanal, sabía juntar voluntades, cuando se determinaban algunas cosas era muy firme en sus convicciones. Por ejemplo, tanto él como yo estuvimos en contra del Pacto de Olivos, que en su momento impulsó Raúl Alfonsín, y él se mantuvo en esa posición, incluso en momentos de mucha presión interna partidaria, y con un acuerdo que se había producido en ese momento entre Alfonsín y Angelos, que hizo mayoría dentro del partido. Pero eso daba la característica de un hombre de convicciones firmes, que no tenía liderazgo carismático, pero sí tenía otro tipo de condiciones.
¿Cómo esta figura política tan particular de Fernando de la Rúa, cómo construye ese poder y ese espacio dentro de la UCR? Porque tal como usted describía, fue ocupando posiciones muy claves en términos electorales y además obtuvo el voto de la gente, ¿no? Una falta de liderazgo carismático, pero es votado por la ciudadanía y al mismo tiempo puede construir internamente. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, ese camino fue fundamentalmente con el punto culminante de su muy buena gestión al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque allí no le tembló el pulso, por ejemplo, recuerdo cuando tuvo que mandar a destruir el famoso restaurante de los Fácil Lavalle porque habían violado toda la normativa, digamos, y no le tembló el pulso. Además, una inclinación muy fuerte en favor del tema de la educación pública, de la salud pública, temas que lo hacían ver como una persona claramente sensible, no como han querido ridiculizarlo posteriormente quienes lo han denostado, sobre todo por algunos momentos al final, sobre todo de su gestión de gobierno, ¿no? Federico, ya si vamos al gobierno de la Alianza, una de las lecturas políticas que se hace de por qué finalmente termina en la crisis de 2001 tiene que ver con internas al interior de la UCR y también internas entre los miembros de la Alianza, UCR y Frepaso por el otro lado. ¿Había efectivamente una puja de poder entre los sectores tildados de más conservadores que apoyaban a De la Rúa y sectores más progresistas de centroizquierda representados por Raúl Alfonsín? No, desde el punto de vista institucional nunca llegó a ese extremo. Mire, que yo fui ministro del Interior y era un poco el nexo con el partido, porque yo venía más bien del sector alfonsinista, eso estaba claro, a pesar de algunas diferencias que había tenido con el propio Alfonsín. Y sin embargo, De la Rúa jamás puso ninguna objeción cuando yo lo invitaba con cierta frecuencia a la Casa de Gobierno a hacer alguna actividad al doctor Alfonsín. Y Alfonsín también aconsejaba. Lo que ocurría es que, más bien diría yo que lo que no hubo fue una comprensión cuando él hace una convocatoria, quizás ya un poco tardía, para ampliar la base de sustentación por parte del peronismo que decidió dejarlo aislado. Algunos deliberadamente, porque hubieron algunos intendentes del Gran Buenos Aires, y eso está documentado, que organizaron saqueos para generar un clima de caos y de desestabilización, pero el papel de Alfonsín, que muchas veces ha sido controvertido, fue tratar en todo momento de salvar la institucionalidad, aún después que Alfonsín tomó la decisión de presentar su renuncia. Claro, porque lo que también se sostenía era que había diálogos entre Alfonsín y Eduardo Duhalde que minaban de alguna manera la institucionalidad y el poder del presidente. Sí, pero eso fue ya cuando el hecho prácticamente estaba consumado, porque había que encontrar a alguien que mantuviera el poder de tipo institucional. De hecho, se conformó una suerte de gobierno de unidad nacional. Recuerde usted que hubo algunos ministros de origen radical que acompañaron la gestión de Duhalde, Horacio Jaunarena, entre otros, que fue ministro de Defensa. Eso ya fue un acuerdo más bien de tipo parlamentario, pero fue con posterioridad. Todo el planteo de que Alfonsín tuvo algún grado de conspiración es absolutamente falso, hasta donde yo sé, por supuesto. Federico, ¿cómo fue la relación con los gobernadores peronistas y con el peronismo durante esa corta gestión de este gobierno que se pretendió progresista, del gobierno de la Alianza, comparado con la relación que había tenido Raúl Alfonsín en su gestión como presidente con el peronismo renovador? ¿Qué grado de amplitud política e ideológica encontró en el peronismo el gobierno de la Rúa? Depende con quién. Mire, yo tuve al principio algún conflicto como ministro del Interior para la distribución de los famosos ATN, aportes del Tesoro Nacional, con De la Sota y con Reutemann, pero rápidamente me reuní y lo solucionamos. Pero con el que nunca pude llegar a un acuerdo, a pesar de que había sido compañero mío en la época de la facultad, etcétera, fue con Néstor Kirchner, que directamente expropiaba lo que mandábamos a los pocos municipios radicales que existían en la provincia de Santa Cruz, de ATN me refiero, de aportes al Tesoro Nacional para auxiliarlos en sus finanzas, y no se los entregaba, y el diálogo era extremadamente difícil. Con algunos era entonces una actitud razonable dentro de
situación de adversarios políticos que tenían, Reutemann, de la Sota, etcétera, y con otros era prácticamente imposible el diálogo. ¿Cómo fue? Bueno, se decretó un estado de sitio el 19 de diciembre de 2001, que es uno de los grandes cuestionamientos que se le hacen a Fernando de la Rúa. Usted ya no era ministro del Interior, No, pero me ya no imagino estaba. que estaba cercano, por lo menos, a la información sobre ese hecho y a cómo se tomó esa decisión y lo delicado que fue, bueno, la resolución con casi 30 muertos entre el 19 y el 20. Yo no sé cómo habrá sido tomada esa determinación. Yo sí estaba al tanto de cómo evolucionaban las cosas y por supuesto que algunos de los miembros del gobierno cada tanto me llamaban y me consultaban o pedían mi consejo. Yo había planteado un tiempo antes que hicieran la convocatoria amplia, previa, digamos, a la ampliación, porque me parecía que el gobierno no iba a poder subsistir tal como se venían dando los acontecimientos. Mi diferencia central por el cual yo me fui del gobierno, como todos saben, fue con el plan de ajuste, fundamentalmente ubicado hacia la educación pública, primero de López Murphy y después de Domingo Cavallo, que me parece que lo convirtieron en una especie de superministro, y ese fue un grave error. Pero de todas maneras no estuve en la gestación de cómo fue esa medida, pero sí tenía algún grado de consulta permanente. Sin ir más lejos, hablaba bastante seguido con Juan Pablo Bailá, que era su vocero de prensa. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las variables que llevan a tomar una decisión tan extrema, no? Yo supongo que son las que están dadas en la Constitución, aquella que hablan de una conmoción interna. La conmoción se venía dando. Y la conmoción, vamos a reconocerlo, en parte tenía cierto grado de espontaneidad, sobre todo para sectores de clase media que fueron afectados por la política fundamentalmente de Cavallo cuando se sale el tema del corralito, pero también hubo otras que fueron organizadas deliberadamente. Y también se mezclaron algunas internas que posteriormente se comprobaron de la propia Policía Federal, donde me parece que la cantidad de víctimas fatales se debió un poco a ese pase de facturas al jefe de policía, a Santos. Federico, hay una conclusión que sacan algunos observadores del escenario político argentino desde el regreso de la democracia, que es que, bueno, es difícil que los gobiernos no peronistas terminen su mandato, y el ejemplo del gobierno de Alfonsín con la hiperinflación y el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa con la crisis de 2001 vienen como anillo al dedo. ¿Cuánto se sostiene esa explicación? ¿Cuánto se le puede atribuir a esta acción de ciertos sectores del peronismo o a la responsabilidad de los gobiernos a la hora de sopesar, bueno, la realidad cruda y su capacidad o no de manejarla? Bueno, yo creo que en ciertos sectores del peronismo hay como una vena o una vertiente autoritaria que plantean un poco que son los únicos que están destinados a gobernar y que entonces no facilitan la posibilidad de la estabilidad democrática y una de las reglas de oro, que es la alternancia en el ejercicio del poder una vez que concluyen los mandatos. De todas maneras, debo reconocer, felizmente, que eso se ha temperado mucho y que ahora hay mayor conciencia institucional, digamos así. Yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, que el actual gobierno, que no es de origen justicialista, va a poder concluir su mandato y que las cosas se van a dar en el marco constitucional. Pero en aquella etapa de la alianza, bueno, porque usted No, todavía no estaba la madurez. Claro, no, eso está claro. ahora, está claro el señalamiento que usted hace de una falta de madurez democrática de ciertos sectores del peronismo que pueden haber impactado también como variable de influencia en lo que sucede a fines de 2001. Ahora, usted mencionaba también el ajustazo, bueno, que encarna muy claramente la política de López Murphy en esos 15 días que tuvo de gestión como ministro de Economía. ¿Eso puede haber también desencadenado una insatisfacción de la opinión pública mayor a otros contextos de gobierno? Sí, obviamente. Previo a eso, porque Ricardo López Murphy, a quien conozco muchísimo porque también militó acá en la Universidad Nacional de La Plata en Ciencias Económicas, y habíamos sido compañeros, amigos y demás, me dijo, bueno, yo propongo las medidas, pero los políticos son ustedes los que deciden. Y en ese momento, lo recuerdo muy bien porque hubo una visita del presidente de Italia a la Argentina, que me repitió eso. Entonces yo
lo hablé con De la Rúa e incluso la mayoría de los legisladores, tanto diputados como senadores, con excepción de uno, Verani, de la provincia de Río Negro, estaban de acuerdo con la posición que yo sustentaba, de que eso era inviable porque iba a llevar a un nivel de confrontación que iba a tener que usarse la represión con algunas de las cosas que históricamente nos habían identificado, que era la defensa de la educación pública, por ejemplo, a nosotros. Y sin embargo, él decidió continuar, pero en realidad lo que se advertía es que el paso de López Murphy era una transición hacia la verdadera jugada de fondo, que era el retorno como una especie de superministro de Cavallo, que me parece que fue un error. Última pregunta, Federico. Durante su gestión como ministro del Interior estuvo sí presente cuando el vicepresidente Chacho Álvarez renuncia. ¿Esto es así? Así es, sí, claro. ¿Cómo se vivió esa renuncia? En octubre de 2000, ¿no? ¿Fue? Sí, fue totalmente sorpresivo, porque yo recuerdo que tomar un avión a Ushuaia como ministro del Interior y suspendí mi viaje a Ushuaia por lo que se había producido. Estuve con el presidente de la Rúa en ese momento y me pidió que me tomara contacto rápidamente con los presidentes de los bloques, que en ellos estaba Darío Alessandro, de diputados, fundamentalmente, que también era del FREPASO, y me reuní con ellos, y ellos dijeron que ellos continuaban con la alianza. Entonces yo salí a hacer una conferencia de prensa en representación del gobierno, de que si bien Chacho Álvarez se alejaba de manera sorpresiva, inesperada, que fue un golpe durísimo para el gobierno, sin duda alguna, lo debilitó de manera muy dura, pero que la alianza continuaba y que eso había sido gestionado y garantizado. Y bueno, finalmente fue así, porque los que habían sido casi los lugartenientes de Chacho Álvarez permanecieron leales, digamos, desde el punto de vista del bloque parlamentario a lo que era la constitución del gobierno de la Alianza. ¿El diálogo entre De la Rúa y Chacho Álvarez resultaba imposible? Era raro, porque daba la sensación como que se entendían todo el tiempo bien, pero luego daba la sensación también de que se desconfiaban recíprocamente. Eso era un clima un poco enrarecido. Y luego me parece que el detonante que fue utilizado más que nada como, en mi punto de vista, como un pretexto, fue el tema famoso de los rumores que se instalaron vinculados a cómo se sancionó la ley del reordenamiento sindical, el tema en el Senado de la Nación, ¿no es cierto? Sí, la acusación de sobornos en el Senado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué digo que es más como un pretexto? Porque después cuando, y esto está absolutamente documentado, cuando vuelve Cavallo, digamos, como ministro de Economía,